En un pequeño y olvidado pueblo de la antigua Grecia, rodeado por densos bosques y montañas escarpadas, se encontraba la aldea de Calibia. Este lugar, aunque hermoso, estaba envuelto en una atmósfera de misterio y superstición. Sus habitantes vivían en una constante lucha entre la luz y la oscuridad, entre la razón y las leyendas que se susurraban en las noches sin luna. Calibia era conocido por un antiguo templo dedicado a Hécate, la diosa de la brujería y la encrucijada. Este templo, situado en el corazón del bosque, había sido abandonado durante siglos, pero su influencia seguía latente. Los aldeanos evitaban el templo y sus alrededores, especialmente después del ocaso, pues creían que en sus ruinas habitaban espíritus malignos y criaturas de la noche. Era costumbre que los ancianos contaran historias a los más jóvenes alrededor de las hogueras, narraciones sobre el templo y su maldición. Entre todas estas historias, una sobresalía por encima de las demás, la leyenda de Euríale, una sacerdotisa de Hécate que había desafiado a los dioses. Euríale, según contaban, era una mujer de extraordinaria belleza e inteligencia, devota de Hécate desde su juventud. Se decía que podía comunicarse con los espíritus y tenía el don de la clarividencia. A medida que su poder crecía, también lo hacía su arrogancia. Euríale comenzó a creer que era superior incluso a los dioses, y decidió utilizar sus habilidades para fines oscuros. Desafiando las leyes divinas, realizó un ritual prohibido en el templo, invocando a los espíritus más oscuros del inframundo. La ira de Hécate fue inmediata y terrible. Como castigo, Euríale fue condenada a vivir eternamente en las sombras, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, sin poder encontrar la paz. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por las ruinas del templo, buscando venganza contra aquellos que se atrevieran a perturbar su descanso. Una noche, durante el solsticio de invierno, una joven llamada Irene tuvo un sueño perturbador. Soñó con Euríale, quien le advertía sobre un gran mal que se avecinaba sobre Calibia. En el sueño, Euríale le imploraba que encontrara una antigua reliquia escondida en las profundidades del templo, una llave que podría detener la oscuridad que se cernía sobre ellos. Irene, conocida por su valentía y curiosidad, decidió contar su sueño al anciano del pueblo, Cerón, el sabio que conocía todas las leyendas y mitos de la región. Cerón, aunque escéptico, no pudo ignorar el detalle y la vividez del sueño de Irene. Con el temor de que la maldición de Euríale pudiera ser real, acordó acompañarla al templo para investigar. El viaje al templo fue arduo y peligroso. Irene y Cerón caminaron durante horas a través del espeso bosque, enfrentándose a la fría y lúgubre atmósfera que rodeaba el lugar. Al llegar al templo, encontraron las ruinas cubiertas de vegetación y musgo, con la entrada principal casi completamente obstruida por escombros. Con gran esfuerzo, lograron abrirse paso y adentrarse en el oscuro interior. El aire estaba denso y cargado de una extraña energía. Mientras exploraban las antiguas salas y pasillos, Irene sintió una presencia observándola, como si los ojos de Euríale estuvieran siguiendo cada uno de sus movimientos. En el centro del templo, encontraron un altar adornado con símbolos arcanos y ofrendas deterioradas por el tiempo. Sobre el altar, una inscripción en griego antiguo advertía sobre el poder de la reliquia y el peligro de despertarla. Ignorando la advertencia, Irene comenzó a buscar la llave mencionada en su sueño. Finalmente, en una cámara oculta, descubrieron un cofre de piedra sellado. Al abrirlo, encontraron una pequeña estatua de Hécate, sosteniendo una llave dorada. Justo en ese momento, un viento helado recorrió el templo, y las sombras comenzaron a moverse de manera antinatural. Cerón, alarmado, instó a Irene a tomar la llave y salir rápidamente del templo. De regreso al pueblo, Irene y Cerón fueron recibidos con miradas de preocupación y miedo. Los aldeanos habían sentido un cambio en el ambiente, como si una sombra se hubiera cernido sobre Calibia. Decididos a entender el significado de la llave, consultaron a los textos antiguos en la biblioteca del pueblo. Descubrieron que la llave no solo era un objeto de poder, sino que también estaba ligada directamente al alma de Euríale. Al haberla removido del templo, habían roto el sello que mantenía a Euríale y a los espíritus oscuros confinados. La única forma de restaurar el equilibrio era realizar un ritual de purificación con la ayuda de la llave, y un descendiente de los antiguos sacerdotes de Hécate. Los aldeanos, bajo la dirección de Cerón, comenzaron los preparativos para el ritual. Construyeron un círculo sagrado en el centro del pueblo, y reunieron los ingredientes necesarios para la ceremonia. Irene, como la visionaria del sueño y la descubridora de la llave, fue elegida para liderar el ritual. La noche del ritual, una tormenta se desató sobre Calibia. Los vientos aullaban y los truenos resonaban, como si la naturaleza misma se opusiera a sus esfuerzos. Irene, armada con la llave dorada y el conocimiento de los textos antiguos, comenzó a recitar las palabras de poder. Mientras lo hacía, las sombras a su alrededor se agitaban, tratando de detenerla. Con cada palabra pronunciada, la llave brillaba con una luz dorada, empujando las sombras hacia atrás. De repente, una figura oscura emergió del círculo de luz, Euríale, su rostro deformado por el odio y el dolor. La sacerdotisa condenada intentó destruir el ritual, pero Irene, llena de determinación, continuó con el conjuro. Euríale lanzó un grito desgarrador y atacó a Irene.
El enfrentamiento fue feroz, con la oscuridad y la luz luchando por el control. Los aldeanos observaban con terror y esperanza, sabiendo que el destino de su pueblo dependía del resultado. Finalmente, con un último esfuerzo, Irene utilizó la llave para sellar el alma de Euríale dentro de la estatua de Hécate. Un estallido de luz llenó el aire y las sombras desaparecieron, llevándose consigo el mal que había acechado a Calibia durante tanto tiempo. Con el ritual completado y Euríale finalmente en paz, el equilibrio fue restaurado en Calibia. La tormenta cesó y el amanecer trajo consigo una nueva esperanza para el pueblo. Irene fue celebrada como una heroína, y Cerón se encargó de registrar la historia para que las futuras generaciones recordaran el sacrificio y la valentía necesarios para enfrentarse a las sombras. El templo de Hécate, ahora purificado, fue convertido en un santuario de luz, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la valentía y la fe pueden prevalecer. Y así, la leyenda de Euríale y la llave dorada se convirtió en una historia de advertencia y esperanza, transmitida de generación en generación, asegurando que Calibia nunca olvidara los peligros de desafiar a los dioses ni el poder del coraje humano frente a la oscuridad. Aunque Irene y Cerón vivieron el resto de sus días en paz, el recuerdo de su enfrentamiento con Euríale nunca se desvaneció. Los habitantes de Calibia erigieron una estatua en su honor, representando a Irene sosteniendo la llave dorada, simbolizando la luz triunfante sobre la oscuridad. Cada año, durante el solsticio de invierno, los aldeanos celebraban una festividad en honor a su valentía, donde se contaban historias de su hazaña, y se realizaban rituales para mantener a raya cualquier oscuridad que pudiera surgir. Esta tradición no solo mantuvo viva la memoria de los eventos, sino que también unió a la comunidad en un lazo indestructible de solidaridad y coraje. La historia de Irene y Euríale se convirtió en un pilar fundamental de la cultura de Calibia, inspirando a jóvenes y viejos a enfrentar sus miedos y a no sucumbir ante las sombras, sin importar cuán abrumadoras pudieran parecer. Y así, en cada generación, surgieron nuevos héroes, siempre listos para proteger a su amado pueblo de cualquier amenaza que pudiera emerger de las sombras del pasado.